Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? Hoy estamos nada menos y nada más que la Biblioteca Miguel Salinas en el centro de Cuernavaca por una razón muy especial, pero antes de entrar de lleno a nuestro programa, quisiera que nos siguieran en nuestras redes sociales. Recuerden, Radial 3.14, donde nos pueden escribir sus comentarios y sus sugerencias. Morelos TV, ahí nos pueden ver. Y desde luego Universal Sónica, si solamente nos quieren escuchar. Elijan su plataforma favorita. Y antes de empezar, quisiera contarles que estoy muy emocionada porque justamente vamos a platicar con la artista visual Trini Ibarra, quien presentó una exposición aquí mismo y pues nos va a hablar un poco de su diagnóstico de trastorno bipolar, pero vamos a desentrañar un poco qué es lo que significa y cómo ella, mediante su trabajo artístico y visual, lo reinterpreta y pone este trastorno en otro lugar. ¿Cómo estás, Trini? Hola, muchas gracias por la invitación, por el espacio al diálogo, y me encuentro muy entusiasmada de poder compartir como este transitar que mencionas. Pues, ¿por qué no me cuentas cómo fue el hecho de descubrir tu diagnóstico? Porque creo que a partir de ahí empezaste un redescubrimiento propio de cómo te dijeron los doctores, quizá tienes trastorno bipolar. Claro. Bueno, en 2010 ya van 13 años de mi primer acercamiento con la experiencia de locura. Yo empecé a tener desde la jerga biomédica, y me refiero a desde toda la institución de médicos, al aparato de salud. Empecé a tener este señalamiento del diagnóstico por una serie de, como ellos llaman, de síntomas, como desde su lenguaje igual, repito, como verborrea, que es hablar mucho, muy rápido y en una cuestión no lógica, alteraciones de vigilia y sueño. También tenía como esta cuestión de paranoia o sentir que había cámaras alrededor de mí que me observaban 24/7 todo lo que hacía, y eso fue la sensación más angustiante, ¿no?, que yo pude como experimentar o he podido experimentar. Y fue en 2010 el primer contacto, y en 2014 tuve un segundo acercamiento a la experiencia de una forma más profunda. O sea, estas sensaciones se incrementaron y en esa ocasión también tuve como ideas obsesivas, como estas cuestiones que se acercan al diagnóstico TOC, que son poner objetos acomodados y si los cambiaban me molestaba, no sé. Y de ahí estuve internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente como por 48 días. Tuve pues toda la experiencia en sus matices de contención de eso. Y pues la verdad es que ahora pues ha sido un tránsito de largo aliento de esos 13 años. Desde el primer contacto yo tuve una aceptación total, y desde el lenguaje de esta estructura biomédica de conciencia de enfermedad, de adhesión al tratamiento médico de los medicamentos, pues, con una cuestión de acompañamiento también terapéutico y psiquiátrico, ¿no? Sin embargo, te comentaba un poco que con el transitar de estos años, en el segundo, cuando salí de la internación, tuve mucho contacto con activistas y con personas sociales, ¿no?, de ciencias sociales. Y entonces ahí empiezo como a ver otros paradigmas de la discapacidad desde el modelo y de los diagnósticos, social, ¿no? de los diagnósticos. Y entonces actualmente, hace 2 años, todo ha sido también muy reciente para mí, es así como de repente abrumador como ver y analizar y tener un enfoque más crítico, pero empiezo a adherirme más a cuestiones de feminismo y ahí como a replantearme muchas cosas desde mis roles, ¿no? Y justo también a repensar esta categoría diagnóstica que surge desde una estructura patriarcal, desde unos países específicos, para unas líneas de comportamiento normativas, ¿no?, y que también no adquieren como la experiencia del ser mujer. También hay una opresión más, ¿no?, discapacidad y mujer.
Pero antes de entrar en todos estos temas a mayor profundidad, quisiera saber qué es lo que te motivó a estudiar, pues ahora sí que artes visuales, porque evidentemente estamos viendo la enfermedad, que no me gusta decirlo así, pero estamos viendo esta condición de tener un trastorno a partir de cómo lo reinterpretas en las artes, que yo creo que eso también es un papel súper importante para la gente que tenga discapacidad o que a lo mejor tenga alguna condición que lo pueda transferir a otras esferas de la vida como son las artes, porque también ahí se renombra y se reconoce y le da estructura al trabajo y a la propia vida de la persona, esté enferma o no. Entonces, antes de entrar de manera más profunda a todos estos temas que ya nos venías diciendo, ¿qué es lo que te motiva a estudiar artes visuales? ¿Quizá fue esta incomprensión del mundo? Pues la verdad, mi acercamiento a las artes es desde, bueno, sí voy a retomar mucho, ¿no? Pero desde la niñez, como un impulso creativo, muy fomentado desde la casa. Y poco a poco yo lo que deseaba era dibujar, así. Y entonces ahí empecé a profundizar y empecé a ver la carrera y empecé a ver, también a descolocar la noción de dibujo que tenía, solo de la mímesis y representación a una forma de pensamiento, ¿no? Y de ahí empecé a estudiar artes visuales y a profundizar más en los temas, como digo, de que el arte puede ser un bálsamo, o en mí ha significado un bálsamo para esta condición y una oportunidad para compartir las experiencias encarnadas, ¿no? También una forma de enunciar y denunciar como opresiones de acuerdo a esta experiencia, y creo que, como señalas, es una herramienta súper importante y para mí lo ha sido de ganar poder y agencia en mi persona, ¿no? Y aparte, esto que dices de ganar poder en un sentido de dar un discurso, de entender que probablemente tengas una condición discapacitante o no, pero vives con ella, haces tu vida como la quieres hacer o como la puedes hacer y existes en el mundo, es una de las cosas que de pronto decimos para las personas con discapacidad, que hay que intentar generar las condiciones para que todos puedan acceder a lo mejor a estudiar arte o lo que ellos quieran, pero que puedan reinterpretar el mundo como lo quieran hacer y ya a partir de ahí pues vivir mal que bien. No decimos que una manera de vivir esté mejor que otra, pero sin embargo dar la posibilidad de que puedan vivir, yo creo que eso es básico y necesario en este mundo. ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque creo que realmente esta parte de sentir a lo mejor pulsaciones o de observar se agudiza mucho en ti. ¿Es verdad? Cuéntame cómo es. Sí, y con esta pregunta y retomando un poco la otra, se me hace súper importante que justo el arte posibilita como el repensar o el cambio de narrativas, ¿no? Que normalmente tenemos desde las experiencias de locura o, como se menciona antes, de los diagnósticos, muy presente en la narrativa biomédica, ¿no? Pero se posibilita, como a partir de estudios críticos de discapacidad y como activismos locos, como otras formas de posicionarse. En cuanto a mi proceso, mucho viene desde un instinto, una cuestión de intuitiva a partir del recuerdo, de paladear la experiencia, ¿no? Y de ahí poco a poco ir como aterrizándola en cuestiones plásticas, visuales, de experiencia. Y ahora lo que me he preguntado últimamente, de acuerdo a mi proceso, es cómo llevarlo a que no sea un proceso individual o cuando colaboro con músicos, sino un proceso más colectivo, ¿no? Con otras personas desde el inicio y no al final o en medio de la práctica. Eso me interesaría mucho, como empezar a estar más inmersa en ello. Mira, qué interesante lo que mencionas de acuerdo con la colectividad, porque una de las cosas que creo que son importantes es justamente tanto en la enfermedad, en la discapacidad, en todos estos procesos, generar una colectividad que arrope, que descubra, que no juzgue, porque un poco pasa con la discapacidad justamente que parece que quieren que te cures rápido y si no te curas rápido se alejan. Entonces no se aprende a dar como esta interacción continua que es a veces para toda la vida.
una discapacidad generalmente, si no se pone peor con los años por la vejez, pues generalmente es para toda la vida. Claro. Y la gente como que está acostumbrada, como que si te curases de una gripa, tienes un periodo, te llevan caldo de pollo y ya te curas, ¿no? Y puedes seguir, te invitan a su mundo normal, entre comillas, y entonces pues ya puedes seguir. Pero la idea es como ver estos subgrupos que están ahí, que puedan convivir y ahora sí que trabajar, divertirse, y que no se vea como una cosa rara, ¿no? De ahí viene la loca, porque ese estigma, no sé si a ti te ha pasado en algún momento que te digan, pues estás loca, pero en un sentido no de genialidad, sino más bien ofensivo. Sí, bueno, retomando la primera parte como de colectividad, quisiera comentar que algo que me ha dado mucha fuerza también es justo eso de tejer redes con otras personas que experimentan condiciones de discapacidad, de enfermedad y locura. Por ejemplo, pertenezco a la colectiva Femidiscas, que somos puras mujeres con discapacidad, con el enfoque de género, y pues ahí como que ha habido mucho apapacho y mucho poder como también de incidencia y de pensamiento. También está Red Orgullo Loco, que pues se problematiza como esta experiencia. Y de acuerdo a la pregunta también que me realizabas, sí he tenido como experiencias en donde de forma despectiva, quizá no se ha hecho la nomenclatura de loca, o a veces sí, pero también es como desde el tono, ¿no? Corporal y todo, como de lástima, como de qué has hecho con tu vida, no estás siendo productivo, no te relacionas con otros, eres muy sentimental, no cumples los rangos, los cánones de productividad. Y lo esperado de cosas que se tienen que tener a los 36 años, en mi caso, que tengo de edad, o no sé, ¿no? Y eso desde la familia, desde el fuera, y es como muy duro también darse cuenta de cómo a nivel social sí se tiene como un estándar muy rígido de comportamiento, de cuerpo, de forma de estar y ser, de actitudes, ¿no? Entonces se apela mucho desde el orgullo loco a la diversidad psicosocial, ¿no? Y a estos prejuicios y cánones, como irlos tumbando. Y por ejemplo, hablabas de la familia, ¿no? De que de pronto la familia te impone ciertas cosas que tienes que hacer. En tu caso, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Fue conflictiva en un primer momento, de incomprensión, de apoyo? Porque yo creo que esta parte de la familia, en muchos casos de las personas con discapacidad, es vital para que se pueda desarrollar la persona y pueda realmente tener confianza, porque si no es a partir de la familia, que es el núcleo más pequeño, ¿cómo te vas a enfrentar a una sociedad terriblemente hostil? Hay como un estigma de la propia sociedad. Entonces, ¿cómo ha sido la relación con tu familia en este sentido? Pues también, bueno, decir como la familia nuclear y la extensa, ¿no? Creo que se conviven distintas generaciones, distintos enfoques, perspectivas sociales, relacionales. Entonces creo que con algunos miembros de la familia ha sido más suavecito, más fácil como y más acompañamiento, pero también sí me he enfrentado con situaciones en las que pues también se tienen otros enfoques de acuerdo a esta experiencia, ¿no? Más desde el lado, como decía, biomédico, y ahora yo el tratar de desestructurar eso hacia una experiencia más social, comunitaria, de orgullo loco y todo. Creo que es un proceso también de entendimiento, y creo que desde su lado y desde el mío, como tratar de fortalecer el diálogo también para que pues la relación, y si hay como lazos pues de amor, que se mantenga como esa comunicación, ¿no? Creo que sí ha sido de apoyo y no, o sea, a veces, ¿no? Y en la extensa y en la nuclear. Cabe decir, querido público, que lo que está diciendo Trini tiene que ver con el hecho de no que se haya desatendido y haya dicho voy a ser loca, disca y voy a ponerme a ver otras narrativas. No, al contrario, está diciendo en algún momento tuve un acercamiento médico que no me convenció, entonces yo fui buscando otras alternativas para entenderme, pero sí, evidentemente ha habido un redescubrimiento de tu persona, de cómo tú puedes llegar a interpretar y apelar en el mundo. En este caso, ¿cómo ha sido este proceso desde que empezó el diagnóstico hasta ahorita?
Me encanta la pregunta porque sí, ha sido como todo un vaivén de matices y desde el principio, desde esta conciencia de enfermedad, todas estas nomenclaturas médicas que me las sabía, que era súper puntual como en todo lo que me decían y muy obediente. Y creo que también esta experiencia de locura surge desde la obediencia, desde el sentimiento de la censura hacia mí, desde el sentirme como ausente. Esto ya viéndolo en recapitulación. Y ahora que me enfrento un poco más a quitar y desmontar desde estas estructuras y teóricas sociales y también desde la vivencia personal lo que ha sido el diagnóstico, desde esa obediencia, desde ese no estar, desde ese sentirme incómoda desde mi propio cuerpo, en el comportamiento y en mis logros y deseos, pues sí ha sido un camino ahora pues sumamente doloroso de estar como quitando capas o cáscaras y pues en esas roturas, en esas heridas ver y enfrentarme más al dolor. Y creo que siento que también parchaba mucho ese dolor y ese no verme más sincera o honestamente. Y pues no es fácil como enfrentarse como a la sombra propia y a las dinámicas propias de nuestro entorno inmediato, ya sea familia y las relaciones sociales. Y entonces, pues también en ese dolor, ahora el compartir y salir y como quitarle el cascarón al aislamiento, a esa cuestión sanitizada, blanca de hospital y de ese modelo, pues descubrir otras texturas, otros colores, otras relaciones y romper mucho con el miedo relacional de vínculos. Entonces, pues ha sido, pues sí, un camino largo como de conocerse, de conocerme más y de mirar más a fondo, creo, estas estructuras de opresión y sobre todo que no es un hecho que yo me enfermé, que me tienen que curar, que es algo médico y que es un trastorno que no está en lo poligenético. O sea, como más como estas relaciones internas de vínculos personales, poco a poco, pues, y sociales, como la estructura capitalista, lo capacitista, el cuerdismo, bueno, digo muchos términos, pero como esas cosas desestructuran y hacen que los sujetos nos fugamos, ¿no?, de esa realidad con la que no podemos como... Déjame detenerme aquí porque justamente estás diciendo algo vital que tiene que ver con ser buena enferma, es decir, Sí. te enfermas o algo pasa, tienes que ir al doctor y el doctor te dice, tómate estas pastillas, en 5 días vas a estar bien. Estamos haciendo ejemplos sumamente someros para que todo el público sea capaz como de entender a lo que queremos llegar. Es decir, te dan un remedio y te dicen, si tú eres buena enferma, te vas a curar. Si no, eres mala enferma. Y de pronto, ahí te pones en otro escenario que tiene que ver con el hecho de, y si lo que yo tengo no tiene cura, o si hay otras maneras en las que yo me tengo que aproximar, y de alguna forma es lo que tú estás haciendo. Es decir, yo intenté por un lado, no vi resultados, y entonces la curiosidad, el hartazgo, el dolor te hace ver otros caminos, otras emociones, otros colectivos, y te hace unir esta parte que decías también con las feministas y las que son discas, porque sí. Te arropan porque han sentido a lo mejor lo mismo que tú, esa incomprensión, ese dolor, ese de decir, a lo mejor es tu ansiedad, cuando no es ansiedad. Y eso hay que decirlo, quien está enferma o quien tiene algo es quien sabe. El médico es quien tiene que aprender a escuchar al paciente y no decir yo tengo mayor conocimiento que tú. Claro. Porque obviamente los cuerpos son distintos. ¿Por qué no nos platicas un poco más de tu obra que tenemos aquí atrás? Sí, gracias. Pues bueno, igual mencionar un poco más o dar contexto que esta exposición se llamó Las ramas de los árboles rozan los cables de luz. Fue una exposición colectiva de la 10ª generación de la maestría Mapa Visual de la UAM. La integramos Manuela, Ileana, Miguel, Salvador, Sara, Alan, Hilario y Roberto y yo. Y cada uno, el ejercicio fue intervenir una mesa y se me hace súper pertinente también mencionar que pues cada uno tiene una preocupación, un dolor, una investigación, ¿no? Entonces
creo que mi aportación en cuanto a la experiencia de la locura creo que tiene mucho sentido en cuanto a las otras mesas, porque se tratan temas, por ejemplo, de Roberto de la violencia y narcotráfico, con Sara la cuestión de la voz y cómo tomar agencia, con Ile la cuestión performativa y el camuflaje, cómo adaptarse a un entorno, con Alan la cuestión de la identidad indígena en cuanto a sus raíces y su propio entorno, con Miguel la cuestión emocional y las pausas en cuestión pues más clara con dispositivos mecánicos, y con Salvador también con la cuestión de identidad indígena en cuanto a su entorno y cómo la modernidad y estas estructuras que hemos platicado socialmente han demeritado esa identidad indígena y estas raíces, ¿no? También con Hilario en la cuestión de investigar especies micro como los camarones y cómo esta fragilidad y vulnerabilidad tiene que ver en nuestra relación con el entorno y cómo todos somos interdependientes. Entonces creo que en ese gran contexto de violencia, de identidad, de camuflaje, de todo, surgen estas experiencias locas también, ¿no? Permíteme que te interrumpa porque nos tenemos que ir a un corte, ya nos ganó el tiempo, ahorita regresamos y seguimos platicando de tu obra en específico. ¿Qué te parece? Regresamos.